Aleluya, gloria al Señor, sea bienvenido, amado hermano. Señor le bendiga en esta noche de miércoles. Yo soy el pastor Ramiro Moreno del Ministerio Internacional de Jesucristo, volviendo a las sendas antiguas. En esta noche vamos a impartir una pequeña enseñanza para lograr entender correctamente, hermano, qué realmente significa amar a Dios de todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, porque, hermano, esto no es solamente de labios para afuera, no, esto, hermano, tiene gran profundidad. De hecho, recordemos que a Jesús, Yeshua, Él no vino a cambiar nada de lo que el Padre Eterno había ordenado en un principio. Muchos en el cristianismo, muchos creyentes, hermano, piensan que sí, que Jesús lo vino a cambiar. No, más bien lo que vino a hacer Jesús es a enseñarnos la correcta interpretación de esas palabras dadas por el Padre Eterno en un principio, pero que se estaban malinterpretando, se estaban torciendo, se le estaba dando una interpretación incorrecta. Amén. Entonces lo que Jesús dijo, o más bien lo que Yeshua vino, es a enseñarnos esa correcta interpretación, porque cuando Él dijo, yo soy el camino, es lo que está diciendo, hermano, yo tengo la correcta interpretación, es lo que está enseñando, es lo que está diciendo el Señor. Entonces, debemos de entender, hermano, porque resulta que al Señor le preguntaron, le hicieron esa pregunta, que cuál era el gran mandamiento de la ley. Oiga, entonces es necesario, hermano, entender esto, pero de una manera correcta, ya que la misma palabra de Dios, oiga, y está también escrita en el Nuevo Testamento, se encuentra escrito en Hechos capítulo 3, verso 19 en adelante, dice, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envía a Jesucristo que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba. Pero aquí la palabra correcta, hermano, sería que el cielo retenga, la palabra retener, dejomai, la palabra griega dejomai, que su mejor traducción sería retener, o sea, que es necesario que el cielo retenga a Jesucristo. ¿Hasta cuándo? Dice, hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo. Oiga, entonces la palabra no hablaría de una restauración de todas las cosas si todas las cosas estuvieran bien, hermano. Pero realmente cuando Dios, hermano, cuando Dios mismo, porque esto Dios te lo tiene que revelar, te lo tiene que mostrar, porque mientras no te lo muestre, pues tú vas a ver todo muy normal, todo está muy bien, no vas a ver nada malo, todo va a estar muy bien, pero es hasta que Dios te muestra, hermano, hasta que Dios te corre el velo, que te das cuenta que, caray, pero esto no es como está escrito. No se está haciendo como está escrito en la bendita palabra de Dios. Mientras no te corran el velo, hermano, tú vas a estar muy tranquilo, muy cómodo en tu congregación. Así vas a permanecer muy cómodo, hermano, viendo todo muy normal, todo muy bien. Pero si la palabra dice que es necesario, oiga, que el cielo retenga a Jesucristo hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, es porque todas las cosas están desordenadas, están torcidas, oiga. Y si hasta este momento tú has visto todo muy normal, hermano, clama al Señor. Dile al Señor que te muestre. Dice la palabra del Señor, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Es necesario clamar para que Dios te muestre si todo lo que se hace en el lugar donde tú te congregas, todo está muy bien, todo normal.
Tienes que clamar. Amén. Bendito Dios. Pero desde ya te digo, hermano, que en realidad, si la palabra de Dios dice que es necesario que haya una restauración de todas las cosas, es porque todas las cosas están torcidas. Oiga, están patas para arriba, están desordenadas. Y entonces, pues es necesario, hermano, regresar. Y de hecho, como ya lo he dicho en muchas ocasiones, ¿verdad? Nuestras Biblias, pues regularmente las tenemos en español, ¿verdad? Pero desgraciadamente, pues no fue en español el idioma original en el que fue escrito, por ejemplo, el libro de los Hechos de los Apóstoles. Se cree que fue escrito originalmente en griego. Y entonces, pues se usaron palabras griegas, pero la idea, hermano, el pensamiento seguía siendo un pensamiento hebreo. Se les envió estas cartas, hermano, pero a naciones que estaban bajo el dominio griego, por eso les fue escrito en griego, pero el pensamiento, la idea seguía siendo un pensamiento hebreo, judío de la época. Entonces vea, por ejemplo, los apóstoles, Pedro, Pablo, Juan, ellos hablaban hebreo, hermano. Su pensamiento, la cultura en la que ellos nacieron fue la cultura hebrea. Entonces, cuando ellos comunicaban esas ideas, cuando ellos decían, por ejemplo, arrepentíos, cuando aquí como dijo Pedro, ¿no? Arrepentíos y convertíos. ¿Qué palabra hebrea cree usted que él estuvo pensando? Bueno, pues la palabra hebrea para arrepentíos es la palabra hebrea teshuvah, que literalmente significa regresar. Oiga, entonces les está diciendo, regresen. Y se preguntará, ¿regresen a dónde? Regresen a obedecer, regresen a guardar lo que está escrito en la bendita palabra de Dios. Porque resulta que ya desde esa época, hermano, ya no se estaba guardando lo que estaba escrito. Se estaban guardando cosas que no estaban escritas en la palabra de Dios, al igual como está sucediendo actualmente en la mayoría de las iglesias, hermano. Y yo sé que eso a muchos les sorprende, que alguien pueda decir eso, pero es la verdad, mi hermano. Cuando tú comparas, porque es necesario, hermano, pensar, meditar, comparar. Cuando tú comparas las cosas que se guardan actualmente en la mayoría de las iglesias con las cosas que están escritas aquí, te vas a dar cuenta de que, caray, ya son diferentes. Pero ¿por qué son diferentes si esas cosas que se guardan no están escritas? Y hemos hablado mucho de esto, ¿verdad? ¿Qué cosas son las que están escritas? Por ejemplo, el día de reposo, guardar el día de reposo del séptimo día, es el cuarto mandamiento, y ese ya no se guarda en la mayoría de las iglesias. Ahora se guarda el primer día de la semana. ¿Por qué? Porque supuestamente en el primer día de la semana resucitó Cristo. Aquí ya hemos debatido sobre eso, hermano, y hemos encontrado que Jesús, que Yeshua, no resucitó el domingo. Hermano, ni murió viernes ni resucitó domingo. Y comprobadísimo, hermano, con la misma escritura se puede comprobar eso. Entonces, ¿por qué se guarda entonces domingo? Eso no está escrito. Ya hemos hablado de las fiestas solemnes que Dios ordenó para su pueblo. Oiga, las fiestas que se guardan actualmente en la mayoría de las iglesias no son las que están escritas. Esas fiestas que se guardan, esas ni siquiera están escritas aquí, hermano. Esto es muy, muy fácil de comprobarlo. Entonces, lo mismo sucedía en la época de Pedro, de los primeros apóstoles, hermano. El pueblo ya no estaba guardando lo que está escrito en la Torá. Ya no estaba guardando lo que está escrito en la palabra de Dios. Estaba guardando otras cosas. Por eso llega con el mensaje. Es más, recordemos que el mismo Juan llegó con ese mensaje, ¿verdad? Arrepentíos. O sea, hagan teshuvah. Regresen. Y después llega el mismo Jesús, hermano, con el mismo mensaje. Arrepentíos. Oigan, hagan teshuvah. Regresen. Y aquí vemos que Pedro continuó con el mismo mensaje. Arrepentíos, hagan teshuvah, regresen a guardar lo que está escrito y dejen de estar guardando cosas que ni siquiera están escritas en la palabra de Dios. O sea,
El mensaje actual sigue siendo el mismo, hermano. Sigue siendo el mismo. ¿Ah? Hay que regresar a guardar lo que está escrito. Oiga, lo que está escrito en la palabra de Dios. Amén. Y desechar todo aquello que no está escrito, hermano. Que se está haciendo, pero que no está escrito. Bendito Dios. Es más, si te pones a investigar profundamente, hermano, ¿qué son todas esas cosas que se están guardando actualmente, que no están escritas en la palabra de Dios? Todas son mandamientos dados por hombres. Todas. Pero el tema de hoy, hermano, es realmente entender qué significa amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Bendito Dios. Entonces, voy saltando aquí un poquito. En Mateo 22:34 dice: entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una, y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, diciendo: maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Oiga, eso es lo que dijo el Señor, Yeshua. Pero él no se lo estaba sacando debajo de la manga, hermano, no. Él sabía lo que estaba escrito en la palabra de Dios. Oiga, Jesús mismo, hermano, amaba la palabra de Dios. Oiga, amaba a Dios el Padre, pero también amaba su palabra. O sea, no se puede hacer una cosa sin la otra. Viene todo el paquete ahí incluido, hermano. Si vas a amar a Dios, tienes que amar también su palabra. Pero hay quienes actualmente dicen, bueno, no solamente actualmente, también en el pasado, que decían amar a Dios, pero no amaban su palabra. Oiga, así hay muchos actualmente. Dicen amar a Dios de labios para afuera solamente. Porque ya vamos a ir a la Escritura y vamos a ver quién es el que verdaderamente ama a Dios. Oiga, no todo el que me dice Señor, Señor va a entrar en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre. ¿Y qué es hacer la voluntad del Padre? Obedecer su palabra. ¿Y en dónde está escrito ese mandamiento, hermano? En las Escrituras que Jesús tomó como base en su tiempo, en el Antiguo Testamento, en lo que Jesús creía, en lo que Jesús amaba. Deuteronomio 6:4 dice: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Ahí está, mi hermano. Ahí está. Además también, en Levítico 19:18 dice: no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Jesús mismo también enseñó eso. Mateo 22:39. El primero es amar a Dios, ¿verdad? El primer gran mandamiento. Pero el segundo dice, es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y vea lo que termina diciendo Jesús mismo en Mateo 22:40. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Oiga. De esos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Jesús, ¿será que realmente amaba al Padre y amaba su palabra? Sí, hermano, porque él la ponía por obra. O sea, esa es la señal de que se ama a Dios. Esa es la señal. Guardar su palabra. Aquel que dice que ama a Dios, pero no
guarda su palabra, anda en desobediencia a su palabra. ¿Y cuál palabra? Te preguntarás. Hermano, ¿qué palabra era la que existía en el tiempo de Jesús? ¿Qué es lo que él tenía como sagradas escrituras en su tiempo? Y no solamente Jesús, los apóstoles también. ¿Qué es lo que ellos tenían como palabra de Dios? Pues todo lo que nosotros conocemos actualmente como Antiguo Testamento, ¿verdad? Eso es lo que ellos tenían como palabra de Dios, como sagradas escrituras. Lo que está escrito en el Antiguo Testamento. Porque el Nuevo todavía no se escribía en el tiempo de Jesús. Se escribió como 50 años después de Jesús. Se empezó a escribir el Nuevo Testamento. Oiga, entonces, lo que Jesús amaba era lo que está escrito en el Antiguo Testamento. Todo, mi hermano. Todo. Todo lo que está escrito en la ley de Moisés, en la Torá, que son los primeros 5 libros de la Biblia, todo eso amaba Jesús. Y lo más importante, no solamente decía amarlo, sino que lo ponía por obra. Esa es la señal, hermano. Esa es la señal de que verdaderamente se ama a Dios. No, pero que ahora, por eso tenemos al Espíritu. ¿Cuál es la función del Espíritu Santo, hermano? Dice que el Espíritu Santo va a poner obediencia en nuestros corazones. ¿Obediencia para qué? Para que obedezcamos la palabra de Dios. Oiga, esa es la función del Espíritu Santo de Dios. Nada más que pues se ha malinterpretado, que la señal de que tienes al Espíritu Santo es que vas a saltar, vas a brincar, vas a hablar en lenguas. Es parte de, pero la principal función del Espíritu Santo es que va a poner en ti un espíritu de obediencia a la palabra de Dios. Ahora, si dices tener el Espíritu Santo de Dios, pero andas en desobediencia a lo que está escrito en la palabra de Dios, entonces sabrá qué espíritu tendrás. Porque, por ejemplo, Juan dice, probad los espíritus, porque no todos los espíritus son de Dios. Oiga nada más. Entonces, ya sabe, hermano, cómo identificar usted si alguien que dice tener el Espíritu Santo de Dios de verdad lo tiene. Si anda en obediencia a lo que está escrito aquí, mire, bendito Dios. ¿A cuál palabra? A todo lo que está escrito, hermano. Aquí. El Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Solamente que sabemos, hermano, que hay cierta doctrina diabólica que se ha permitido que se enseñe en muchas iglesias. Oiga, que dice que muchas cosas que están escritas en el Antiguo Testamento ya no es palabra de Dios. Oiga, los primeros discípulos no creían eso. Ellos tenían toda la Torá, todo el Antiguo Testamento como palabra de Dios. Ellos creían a lo que Isaías escribió en el capítulo 40, verso 8, donde dice: porque la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Oiga, y en el tiempo de Isaías, ¿qué es lo que Isaías tenía como palabra de Dios? La Torá, la ley de Moisés. Y él está diciendo que esa palabra permanece para siempre. Oiga, nada más. Y entonces, ¿quién se ha atrevido a quitarle autoridad a la palabra de Dios? Satanás, hermano. ¿Quién más? ¿Quién más? Y como le vuelvo a repetir, hermano, se le ha dado hasta púlpito a Satanás de que dé esa enseñanza en muchas iglesias. Por eso es necesario que se dé una restauración de todas las cosas, que se vuelva a como era en el principio. Bendito Dios. Y esto fue hablado por los profetas, hermano. Fue hablado por los profetas de Dios.
Sabemos que antes de que regresara el Señor, se iba a dar una apostasía, ¿verdad? ¿Qué es apostasía? Apartarse de la verdad. Mucho pueblo de Dios se iba a apartar de la verdad. ¿Y qué es la verdad? La palabra de Dios. Todo lo que está escrito en la Torá, eso es verdad. Esa es la base, el fundamento, hermano. Eso es lo que Jesús vino a enseñar. Eso es lo que Él vino a enseñar, hermano. Él no crea que vino a traer su propia palabra. No, es lo que vino a enseñar. Él mismo lo dijo. Vamos a buscarlo. Creo que no lo puse aquí, porque yo no iba a predicar hoy. Bendito Dios. Está en Primera de Juan, capítulo 2. Vamos ahí. Primera de Juan, capítulo 2. No, esa palabra no. Bueno, vamos a leer esta también. Vamos a leer esta de Primera de Juan, capítulo 2. Dice en el verso 3: y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Porque hay quienes dicen que yo conozco a Jesús. ¿Cuál es la señal de que verdaderamente se conoce a Jesús? Guardar sus mandamientos. Aquí está, ¿verdad? Dice, el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Ahí está, mira, está claro lo que está diciendo Juan. Verso 5 dice, pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado, por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Oiga, ahí está mi hermano. El que dice que permanece en Jesús, pues tiene que andar como él anduvo. ¿Qué anduvo haciendo Jesús? ¿Qué anduvo guardando Jesús? Por ejemplo, ¿qué día de reposo guardó Jesús? Pues el que el Padre había ordenado, el del séptimo día. Entonces, si tú dices estar en Jesús, tienes que andar guardando también el séptimo día, no el primer día de la semana, que se fue dado por un hombre. ¿Qué fiestas, qué festividades, hermano? ¿Qué fiestas solemnes guardó Jesús, guardó Yeshua? Tenemos, hermano, en la Escritura muchos ejemplos de que Jesús guardó las fiestas ordenadas por el Padre. Guardó la Pascua, Pentecostés, oigan, las primicias, Yom Teruah, la fiesta de las trompetas, Yom Kippur, fiesta de los tabernáculos. Entonces, aquel que dice que permanece en Jesús, pues tiene que andar guardando las mismas fiestas solemnes que guardó Jesús. Tan fácil como eso. Pero si ya se encuentra guardando Navidad, guardando Año Nuevo el 1 de enero, guardando el Día del Amor y la Amistad, celebrando cumpleaños, celebrando el Día del Padre, el Día de la Madre, ya no está andando como anduvo Jesús, porque Jesús no guardó ninguna fiesta pagana. Amén. Déjeme buscar ahora la otra cita. Esa sí se encuentra en Juan 14. Que creo que aquí la voy a tener más adelante, pero ahorita me vino. Juan 14. A ver. Dice... A ver si me ayudan a buscar esa cita. Vamos, acá está, 24. Juan 14, 24 dice, el que no me ama, no guarda mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía,
sino del Padre que me envió. Ahí está. Eso para aquellos que dicen que Jesús trajo su propia palabra. No, mi hermano. No. Muchos dicen, es que Jesús en la cruz lo vino a cambiar todo. No, mi hermano. No. Él trajo la misma palabra dicha por el Padre, pero que ya no se estaba guardando y se estaba malinterpretando y torciendo. Aquí lo dice él. Vamos a repetirlo otra vez. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Ahí está. La misma palabra del Padre. ¿Y será que el Padre cambió su palabra? No, mi hermano, su palabra permanece para siempre. Él no cambia. Él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Todo pasará, mas su palabra permanecerá para siempre. Entonces vea, hay quienes han malentendido estas citas, hermano, de que guardando esos dos mandamientos, oigan, llamar a Dios con todo el corazón, con toda el alma, con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a sí mismo, así ha cumplido la ley. Sí lo dice, sí está escrito. Pero, hermano, no entienden la profundidad que abarca eso. Vamos a leerlo, Romanos, el apóstol Pablo hablando. Romanos 13, verso 8 dice, no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Y esto también se ha malentendido, hermano. Es que ahora ya solamente es por amor. Pues sí, pero ya estamos viendo, hermano, lo que dijo Jesús, ¿no? Hablando del amor. El que me ama, ese es el que va a guardar mis mandamientos. Dice. Por amor se guarda. Por amor, exactamente, por amor se guardan los mandamientos. Esa es la señal del amor, hermano. El obedecer, el guardar los mandamientos de Dios, los 10 mandamientos. No solamente los 10 mandamientos, hermano. Lo que mucho pueblo ignora es que existen preceptos, estatutos, mandamientos y leyes. ¿Cuáles son las leyes? Las leyes alimenticias, por ejemplo, que fueron ordenadas por el Padre, que Jesús y los primeros discípulos guardaron. ¿En dónde están esas leyes alimenticias? Levítico 11 y Deuteronomio 14. Esa palabra es la que debería de permanecer para siempre. Pero mucho pueblo, hermano creyente, ya no está obedeciendo esas leyes. Oiga, ¿por qué? Porque se han malinterpretado ciertas citas que están escritas en el Nuevo Testamento, principalmente, ya hemos hablado mucho de eso, principalmente las cartas del apóstol Pablo. Primera de Corintios 10, ¿qué es? 25 creo yo, donde dice el apóstol Pablo, de todo lo que se vende en la carnicería, de todo podéis comer, sin preguntar nada por motivos de conciencia. Oiga, de todo lo que se vende en la carnicería, podéis comer, oiga, sin preguntar nada por motivos de conciencia. Pero eso sería, porque muchos creyentes, hermano, de eso se toman. Dicen, ya ves, mira, Pablo ya nos da permiso de comer ahora cualquier cosa. De todo lo que se vende en la carnicería. O sea, en la carnicería se vende carne de cerdo, se venden mariscos, que el Padre prohibió en Levítico 11 y Deuteronomio 14 que su pueblo comiera esos animales. Pero dicen, pero Pablo ya nos da permiso. ¿Y quién es Pablo? ¿Será que Pablo es mayor que Dios, el Padre? ¿Será que Pablo, hermano, se atrevió a tanto, a desafiar al Dios de Israel? Y no solamente de Israel, al Dios todopoderoso, al creador de los cielos y la tierra, los mares y de todo lo que habita en ellos. ¿Será que se atrevió a ir en contra de lo que él estableció? Pues no, ¿verdad? Si te pones a pensar, ¿cómo puede ser que Pablo se fuera en contra de lo establecido por el Padre? Pues no.
Entonces, ¿qué ha pasado? Pues lo que ha pasado es lo que dice Pedro, que estaba sucediendo con las palabras y con las cartas de Pablo en su época, hace 2000 años, ¿ah? Segunda de Pedro 3, 15 y 16. Ahí donde dice que las epístolas, las palabras de Pablo, se han torcido, se han malinterpretado por personas indoctas, por personas ignorantes, personas que piensan que lo que Dios estableció en un principio lo pueden poner por debajo de sus pies. Esa es una persona ignorante. Eso es lo que ha sucedido con las cartas del apóstol Pablo, hermano. Así es. Ya hemos visto, sabemos que el Nuevo Testamento consta de 27 escritos y 13 de ellos fueron escritos por Pablo. Imagínense, entonces, si se están malinterpretando y torciendo las palabras de Pablo, ¿cómo va a estar la doctrina, mi hermano? No por nada, dice, ya lo leímos al principio, Hechos 3:21, que es necesario que antes de que regrese Jesús, de hecho esa es la razón por la que el cielo lo está reteniendo, que se dé una restauración de todas las cosas, oiga, que el pueblo salga de la apostasía y regrese a obedecer lo que está escrito en la bendita palabra de Dios. No, hermano, pero en su mayoría el pueblo creyente no acepta esto, se molestan. Digo yo, si estuviera enseñando, hermano, que volviéramos a guardar lo que está escrito en cualquier otro libro, ajeno a la palabra de Dios. Pero no, mi hermano, estamos diciendo, hay que regresar a guardar lo que está escrito en sus propias Biblias. No solamente está escrito en la mía. Aunque muchos piensan, hermano, muchos que se burlan, se ríen, se mofan, piensan que eso que esa palabra que enseño, yo mismo la escribí, yo fui el autor, y se carcajean. Pero no, hermano, busquen su Biblia y va a ver que ahí no aparece que Ramiro Moreno es el autor, porque esa misma palabra está en su propia Biblia, mi hermano. Como le dije hace un momento, desde los mismos púlpitos, hermano, muchas veces en ignorancia se enseña que nosotros ya no debemos de guardar lo que está escrito en la Torá, en el Antiguo Testamento, en la ley de Moisés. Ya no. Es más, muchos se atreven hasta a decir, culpar a Jesús mismo. Oiga, Jesús mismo vino a abolir la ley de Moisés, la clavó en la cruz. La ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. Hermano, si buscas esa palabra griega, porque eso está escrito originalmente en griego. Busca esa palabra griega usada para la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. Te va a parecer que es la palabra dogma. Oye, no es la palabra que se refiere a la ley de Moisés. No, es la palabra dogma. ¿Qué es dogma? Ideas, pensamientos humanos, mandamientos de hombres. Eso fue lo que vino a abolir Jesús en la cruz. Los mandamientos de hombres. Que en su tiempo, hermano, se le estaba dando más autoridad, más valor a esos mandamientos dados por hombres que a los propios mandamientos del Padre. Y esto sigue sucediendo actualmente todavía, hermano. Es necesario que haya una restauración. ¿Se da cuenta por qué es necesario que se dé una restauración de todas las cosas, hermano? Que se vuelva a como era en un principio. Por eso es necesario convertirse, es necesario hacer teshuvá, es necesario regresar a guardar lo que está escrito en la bendita palabra de Dios. Lo bueno, hermano, de que
está escrito en la palabra de Dios, hermano, y esto viene a poner por los suelos esa enseñanza que se da desde los púlpitos muchas veces, echándole la culpa que Jesús vino a abolir la ley de Moisés, cuando el mismo Jesús dice que no. Lo bueno es que hay evidencia en la palabra de Dios, hermano. ¿Ah? Mateo 5:17. Esas son palabras del mismo Jesús. Y se lo voy a leer para que lo entendamos mejor en esta versión que se llama Nueva Traducción Viviente. Oigan lo que dice Jesús. No malinterpreten la razón por la cual he venido. Oiga, lo primero que dice Jesús, Yeshua, que no se haga, es lo que se está haciendo en muchas iglesias. Se está malinterpretando la razón por la cual él vino. Muchos dicen, no, es que él vino a limpiar los animales impuros. Eso no vino Jesús, mi hermano. ¿Usted cree que el Padre lo iba a enviar para eso? Como si el Padre se hubiera equivocado. Oiga, como si el Padre le hubiera dicho, híjole, ¿sabes qué, hijo mío? Yo la regué. En un principio yo dije que tales animales eran impuros, eran inmundos. ¡Qué regada di! Yo dije que el cerdo era inmundo y ahora que ya probé las carnitas Michoacán ya me di cuenta que no. Está delicioso. Yo prohibí comer los mariscos y me acabo de comer un cóctel de camarones delicioso. Así es que por favor, ve allá, ¿ah? Ve a limpiar esos animales. ¿Usted cree que eso dijo el Padre, hermano? ¿Ah? Muchos creyentes piensan que sí. No, mi hermano, estás equivocado. No. Entonces Jesús dijo, no malinterpreten la razón por la cual he venido. No vine para abolir la ley de Moisés. Ahí está, mi hermano, mire. ¿Ah? Ahí está. Jesús mismo está diciendo que él no vino a abolir la ley de Moisés o los escritos de los profetas. Oiga, él no vino a abolir nada de lo que está escrito en el Antiguo Testamento. Nada. Al contrario, dice él, vine para cumplir sus propósitos. Y continúa diciendo, verso 18, les digo la verdad, hasta que desaparezcan el cielo y la tierra. Oiga, ¿y acaso ya desapareció el cielo y la tierra? No. Dice, hasta que desaparezcan el cielo y la tierra, no desaparecerá ni el más mínimo detalle de la ley de Dios hasta que su propósito se cumpla. Ahí está, mi hermano. Jesús mismo lo está diciendo. Aquí no lo está diciendo Pedro, ni tampoco Juan. No, aquí lo está diciendo el mismo Jesús. Y entonces, ¿qué ha pasado? ¿Por qué se enseña lo contrario? Por lo que ya le mencioné hace un momento, hermano. Porque se han malinterpretado ciertas citas, las cartas de Pablo se han malinterpretado. Por ejemplo, en Romanos 10:4, ahorita me vino a la memoria ese verso. Romanos 10:4. Porque el fin de la ley es Cristo, dice ahí. Y ahí se acabó. ¿Ya ves? La ley llegó hasta Cristo. Ahí se acabó. Hermano, si hubiera sido escrito en español o en inglés originalmente, pues sí, lo podríamos tomar literalmente. El problema es que no se escribió en español. Se escribió en griego. ¿Ah? Y esa palabra, fin, significa meta o propósito. Oiga, el fin, la meta de la ley es Cristo. El propósito de la ley es Cristo. O sea, el propósito, la meta de guardar la ley es parecernos a Cristo. ¿Por qué? Porque Él la guardó fielmente, hermano. ¿Sí? ¿Se da cuenta cómo por malinterpretar ciertas frases del apóstol Pablo hace que esa interpretación vaya totalmente contraria a las enseñanzas de Jesús, de Yeshua? Quien debe tener la máxima autoridad no es Pablo, hermano, es Jesús, las palabras de Jesús. O sea que las palabras de Pablo tienen que, hermano, cuadrar con las palabras de Jesús.
La interpretación que se le dé a las palabras de Pablo tiene que, hermano, embonar con las palabras que habló Jesús. Si chocan, se está malinterpretando las palabras de Pablo. Amén. Estoy resumiendo. Entonces, vea, hay muchas cosas, hermano, muchas cosas que se han entendido incorrectamente. Hay muchas cosas que se ignoran también dentro del cristianismo. Muchas cosas, hermano. Por eso yo le decía al principio, que mientras no se nos recorra el velo, vamos a pensar que todo está muy bien. Así estaba yo también. No crea que yo aquí vengo a presumir de que yo nunca estuve ahí. También, hermano. Hubo un tiempo en mi vida en el que estaba muy pasivo, muy a gusto, oiga, pensando que todo estaba muy bien. Sí, tenía mis dudas, mis preguntas, pero todo estaba normal. Bien, yo no veía nada mal. Fue hasta que Dios, hermano, mire, me removió el velo y empecé a ver, caray, pero esto es lo contrario, lo que se está haciendo, lo contrario a lo que está escrito aquí. Y esto, hermano, lo que está escrito aquí, debería de ser la máxima autoridad para todo creyente. Hay muchas cosas que se ignoran. Muchas cosas. Existen, por ejemplo, misterios. Y si son misterios, ¿qué quiere decir eso? Que no muchos creyentes lo van a conocer. Lo están ignorando. Pablo mismo habló que él recibió ese misterio por revelación, dijo. Oiga, ¿sí? ¿Se da cuenta? Pablo, hermano. Estamos hablando de Pablo. Un erudito en las escrituras que ignoraba este misterio. Lo dice aquí en Efesios 3:1 dice, 3:1 en adelante, dice, por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Oiga, se ignora ese misterio de Cristo. Y continúa diciendo el verso 5, dice, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. ¿Y cuál es ese gran misterio? Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Oiga, es el gran misterio que se ignora. Pensando que la iglesia es por un lado y el pueblo gentil es, o más bien, pensando que la iglesia es por un lado y el pueblo de Israel por otro lado. Porque la iglesia está compuesta por gentiles, ¿verdad? Se piensa que los gentiles son por un lado, el pueblo de Israel por otro lado. Pero ya hemos aprendido que no es así, ¿verdad? De hecho, esto está revelado, hermano, desde Génesis. Desde Génesis, hermano. Recordemos en Génesis 48, cuando Jacob, quien es Israel, bendice a los hijos de José. Especialmente cuando bendice a Efraín, el hijo menor de José, ¿verdad? Que a él no le correspondía la primogenitura, pero prácticamente Israel puso su mano derecha sobre él, ¿verdad? Usted sabe la historia. Pero las palabras que mencionó sobre él, oiga, le dice cuando José le dijo, padre mío, así no, lo hiciste al revés. Mas su padre, cambia las manos, dice, mas su padre no quiso, en el verso 19, Génesis 48, 19. Y dijo, lo sé, hijo mío, lo sé.
también él vendrá a ser un pueblo y será también engrandecido, pero su hermano menor, o sea, Efraín, será más grande que él. Y su descendencia formará multitud de naciones. Oiga, la descendencia de Efraín iba a formar una multitud de naciones. Sí, pues así en español. Pero, ¿y en hebreo? Porque son dos palabras. Esta multitud de naciones son dos palabras hebreas. Melo y Goín. Melo significa plenitud, multitud, plenitud. Y Goín significa gentiles, o sea, la plenitud de los gentiles. ¿De dónde iba a descender? De Efraín. Oiga, ahí está. Por eso es que Pablo, hermano, entendió ese misterio. Oiga, y él termina escribiendo en Romanos 11:25, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Oiga, la descendencia de Efraín. Mucho pueblo gentil desciende de Efraín. Y si desciende de Efraín, ¿qué quiere decir esto? Que es hijo de Israel. ¿Ah? Y si tú vas a todos los mandamientos, todos los preceptos, todos los estatutos y leyes que Dios dio a su pueblo, ahí siempre va a decir, habla a los hijos de Israel. Así dice, hermano. Habla a los hijos de Israel. Las leyes alimenticias, también Efraín las tiene que obedecer. Amén. Las fiestas solemnes, también Efraín las tiene que obedecer. Amén. Sí, porque es hijo de Israel. Bendito Dios. Aleluya. Ahora, en el cristianismo, hermano, se hace mucho énfasis en el nuevo pacto. Solamente que se entiende de una manera incorrecta. ¿Por qué? Porque se enseña que el nuevo pacto es solamente para la iglesia. Que el antiguo pacto fue hecho con el pueblo de Israel, pero el nuevo pacto es solamente con la iglesia. Pero en la palabra de Dios, hermano, nos habla otra cosa totalmente diferente. Y no solamente está en el Antiguo Testamento, se lo voy a leer en el Nuevo, para que vean. Porque a veces me dicen, es que usted solamente usa el Antiguo. No, también está en el Nuevo, miren. Sí está en Jeremías 31:31, pero también en Hebreos 8:8. Oiga lo que dice. Porque reprendiéndolos dice, aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. Oiga, entonces ¿con quién va a ser establecido el nuevo pacto? Con la casa de Israel y con la casa de Judá. ¿Y quién es la casa de Israel y quién es la casa de Judá? Pues para eso necesitas conocer la historia del pueblo de Israel, hermano. Pero hay quienes ni siquiera les importa conocer esto. Así me dijo un pastor, ¿no? Que a él ni siquiera le importaba saber la historia del pueblo de Israel. Entonces desconoce con quién va a ser hecho el nuevo pacto. ¿Y en qué va a consistir ese nuevo pacto? También está en el Nuevo Testamento. Hebreos 8:10. Dice, por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos. ¿Cuál ley? La ley de Moisés, mi hermano. En la mente y sobre su corazón las escribiré. Ahí está, mi hermano. Mire, ¿ya ven? ¿Para qué la van a poner en el corazón? ¿Para qué la van a escribir en el corazón? La van a poner en la mente y la van a escribir en el corazón. ¿Para qué? ¿Cuál era la función del Espíritu Santo? Dijimos al principio. Darnos un espíritu de obediencia. Oye, el querer obedecer. Para eso la van a poner aquí y a escribir aquí. Para que ahora nos sea más fácil obedecer. ¿Por qué? Porque si amamos a Dios verdaderamente, vamos a amar su palabra. Y lo vamos a entender correctamente, hermano. ¿Qué realmente significa amar a Dios con todo el corazón? Con todas nuestras fuerzas. Bendito Dios. Vamos a entrar aquí. Juan 14:15. Nuevo Testamento. Palabras de Jesús.
Si me amáis, guardad mis mandamientos. Ahí está. Juan 14, 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no al Iscariote: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras. Y nuevamente dice: y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Ahí está, mi hermano. O sea, si no estás guardando la palabra del Padre, que es la misma palabra que trajo Jesús, entonces no es verdad que le ames. O sea, si dices que verdaderamente le amas, tienes que estar guardando, por ejemplo, el día de reposo del séptimo día, no el primer día de la semana. Tienes que estar obedeciendo las fiestas solemnes, no las fiestas del mundo. No Año Nuevo, el 1 de enero, por ejemplo, que acaba de pasar, ¿no? Si verdaderamente amas a Dios, no vas a estar celebrando Año Nuevo el 1 de enero, hermano, porque ese primero no es el calendario que el Padre dio a su pueblo. No es el calendario, hermano. Este no fue puesto por Roma, impuesto por Roma. Oiga, usted sabe que Roma no tiene nada que ver con Dios. Juan 15:10 dice: si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Oiga, entonces, esta es la única forma, hermano, la única manera de saber si verdaderamente se está amando a Dios, cuando se están guardando sus mandamientos. Y si no se están guardando sus mandamientos, entonces es mentira que se ame a Dios. ¿Es la señal? Dice en Juan 6:46: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? ¿Se da cuenta? Hermano, tremendo. Hay otras todavía, ¿no? ¿Cuál es Mateo? ¿Qué es Mateo 7:21? ¿Sí va? Mateo 7:21. Dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre sanamos enfermos? ¿Y qué les va a contestar el Señor? Alejaos de mí, nunca os conocí, hacedores de maldad. Y nuevamente, hermano, ¿qué palabra griega fue usada para maldad? Anomos y anomía. ¿Qué significa? Transgresor de la ley. Oiga, o sea, dicen amar a Dios, pero no están guardando su palabra. O sea, están transgrediendo su ley. Están transgrediendo la constitución del reino de Dios. Y dicen amar a Dios. ¿Usted cree que a Jesús lo vamos a poder engañar, hermano? No. El Señor no puede ser burlado. Muéstrame tu obediencia, va a decir el Señor. Si dices amar a Dios, muéstrame tu obediencia. La torre. Y si no se está obedeciendo lo que está escrito, alejaos de mí, nunca os conocí, hacedores de maldad. Oiga, no van a poder entrar en el reino. Ahorita puedes decir, amo a Dios con todo mi corazón. Pero cuando te presentes delante del Señor, hermano, ahí sí, al pastor a lo mejor lo puedes engañar, al hermano lo puedes engañar, pero al Señor no. El Señor te va a decir: a ver, muéstrame tu obediencia a la palabra de Dios. Por eso es necesario, hermano, regresar. Oiga, volver
a guardar lo que está escrito, hermano. Interésate por aprender qué es lo que Dios ordenó, qué es lo que dice su palabra, porque muchas veces pues no se obedece porque ni siquiera se conoce la palabra de Dios, qué es lo que pide Dios a su pueblo. Por ejemplo, yo no conocía de las fiestas solemnes de Dios. Yo también guardaba las fiestas del mundo, hermano, dentro de la misma iglesia. Así había sido enseñado y eso es lo que guardaba. Hasta que me interesé por conocer. Cuando supe que Dios tenía sus propias fiestas, dije, ah, caray, ¿y cuáles son? Porque incluso la iglesia católica dice, santificaréis las fiestas, es uno de los mandamientos que tiene. Santificaréis las fiestas. Uno pudiera pensar, no, pues seguro que son las fiestas de Dios. No, mi hermano, qué bueno fuera. No, las fiestas que ellos han impuesto, que son contrarias a las festividades solemnes de Dios, las fiestas solemnes de Dios. Entonces, hermano, interesémonos por conocer lo que Dios pide, porque muchas veces en nuestra ignorancia le terminamos dando a Dios algo que Él ni siquiera pidió. Y lo que pide, ni siquiera se lo damos porque no conocemos. Bendito Dios. Mire, con esto voy a cerrar, con esta cita. Malaquías 4:1. Esta profecía es para los tiempos del fin. Para que vea usted, a ver si es verdad que la ley de Moisés ya había sido abolida. Según Dios, ¿no? Dice Malaquías 4:1, en la Nueva Traducción Viviente, dice: el Señor de los ejércitos celestiales dice, el día del juicio se acerca ardiente como un horno. En aquel día el arrogante y el perverso serán quemados como paja. Serán consumidos desde las raíces hasta las ramas. Sin embargo, para ustedes que temen mi nombre, se levantará el sol de justicia con sanidad en sus alas. Saldrán libres saltando de alegría como becerros sueltos en medio de los pastos. El día en que yo actúe, ustedes, oiga, los que verdaderamente aman a Dios, dice, ustedes pisotearán a los perversos como si fueran polvo debajo de sus pies, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Y vea lo que dice el verso 4, hermano. Acuérdense de obedecer la ley de Moisés, mi servidor. Oigan, no solamente que se acuerden de que existe, no. Acuérdense de obedecer la ley de Moisés, mi servidor, todos los decretos y ordenanzas que le entregué en el monte Sinaí para todo Israel. Oiga, para las 12 tribus. Miren, les envío al profeta Elías antes de que llegue el gran y terrible día del Señor. Sus predicaciones harán volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. De lo contrario, vendré y haré caer una maldición sobre la tierra. Ahí está, hermano. ¿Se dan cuenta? La ley de Dios no ha sido abolida. No ha sido abolida, hermano. Esta ley permanece para siempre. Bajo esa ley va a juzgar Dios al mundo, a su pueblo. Así es que mejor interesémonos, hermano, por conocer qué es lo que está escrito en su ley, qué es lo que pide Dios de su pueblo. Y pongámoslo por obra, porque esa es la única manera que Dios va a saber, y vamos a comprobar a Dios de que verdaderamente le amamos. Cuando no solamente lo decimos, sino que conocemos su palabra y la ponemos por obra. Esa es la única manera que existe, hermano, para saber si verdaderamente se está amando a Dios. Entonces, hazte ahora tú esa pregunta. ¿Verdaderamente estaré amando a Dios con todo mi corazón, con toda mi alma, con todas mis fuerzas? ¿Estás obedeciendo lo que está escrito en su palabra? Bendito Dios. Aquí nos vamos a detener, hermano. Alabado sea el nombre del Señor. Padre bueno, te doy gracias en esta hora, Señor, porque una vez más, bendito Dios,
Me has dado la oportunidad de compartir con otros, Señor, lo que tú me has estado enseñando por todo este tiempo, bendito Dios. Gracias te doy, Señor, porque tú me sacaste de mi zona confortable, de mi comodidad en la que viví por muchos años, oh Dios eterno. Pero ahora, Señor, tú has puesto un fuego, una pasión, Señor, por conocer tu verdad, Señor, y por ponerla por obra, Padre. Gracias te doy, Señor, porque a ti es el que debo todo lo que ahora soy, Señor. El estar, Señor, amando tu palabra, Señor. Yo decía amarte, pero no era verdad. Y yo sé que existe mucho pueblo, Señor, que está escuchando esta palabra, que está pensando de la misma manera, Señor. Pero que en esta noche, Señor, tú enviaste tu palabra velozmente desde los cielos. Esa espada de doble filo, Señor, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Bendito Dios, yo te pido, Señor, que guíes a ese pueblo, Señor, a través de tu Santo Espíritu. Porque tu Espíritu Santo es el que va a convencer a tu pueblo de pecado, de justicia y de juicio. En el nombre de Jesús, en el nombre de Yeshua, que tú les fortalezcas, Señor, para que ellos también puedan tomar decisiones poderosas en sus vidas, Señor eterno, y regresar, hacer teshuvá, regresar a obedecer y guardar lo que está escrito en tu bendita palabra, Señor. En el nombre de Jesús, en el nombre de Yeshua, amén, Señor, y amén. Gloria a Dios.